Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. En este video aprenderás a elaborar un lindo brazalete que podrás personalizar con tus colores favoritos. Les muestro la lista de los materiales. Vamos a tejer 30 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas. Una cadena y en cada uno de los puntos vamos a tejer un medio punto. En total 30 medios puntos. Así queda terminada la primera vuelta. La segunda la vamos a iniciar con 2 cadenas y en cada uno de los puntos de la vuelta anterior vamos a tejer una vareta. En total nos deben de quedar 30 varetas. Esta es la segunda vuelta. En la tercera vamos a tejer un medio punto en cada uno de los puntos. Empezamos la vuelta con una cadena. En total nos deben de quedar 30 medios puntos. Terminamos de tejer en color verde. Esta es nuestra primera, segunda y tercera vueltas. Ahora vamos a proceder a bordar. De abajo hacia arriba entramos por la parte inferior de una vareta en cualquier lugar del brazalete. Ustedes ven, aquí está alineado, entonces este punto de aquí no se cuenta. Voy a contar 1 y en el siguiente voy a meter la aguja para bajar. Ahora, para salir tengo que salir en el tercer punto, no cuento este, sino 1, 2 y en el tercero. Nuevamente cuento 2 y en el tercero arriba. Y cuento 2 y en el tercero abajo. Otra vez cuento 2 y en el tercero arriba. Cuento 2 y en el tercero abajo. Cuento 2 puntos y en el tercero arriba. Cuento 2 puntos y en el tercero abajo. Y así hasta terminar la vuelta. Aquí termino mi última puntada y voy a salir por donde empecé. Ahora, la siguiente vuelta, vamos de regreso, pero las puntadas ahora, en lugar de hacerlas inclinadas, van a ser recta arriba y recta abajo, uniendo las dos líneas que ya habíamos hecho anteriormente. Recta abajo y recta arriba. Recta abajo y recta arriba. Recta abajo, recta arriba y así hasta terminar la vuelta. Ahora con color rojo vamos a empezar a bordar en el segundo punto, el que está pegadito al anterior en color beige. Sacamos la aguja y pasamos al siguiente en la parte de arriba y al siguiente en la parte de abajo. Van a quedar alineadas estas dos. Al punto siguiente en la parte de arriba y al punto siguiente en la parte de abajo. Al siguiente en la parte de arriba y al siguiente en la parte de abajo. Y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. Esta es la última línea en rojo. Vamos a salir por donde empezamos la vuelta.
Y nuevamente puntadas rectas, una arriba y una abajo, uniendo las dos líneas que bordamos en el paso anterior. Puntada recta arriba, puntada recta abajo, puntada recta arriba, puntada recta abajo, y así hasta terminar la vuelta. Por último, con color blanco vamos a entrar por el único punto que queda vacío abajo y por el único que queda vacío arriba, y así las líneas inclinadas. Entro por el vacío de arriba o por el punto que queda libre, porque es el único que está, y salgo por el libre que está abajo. Entro por el punto que queda libre arriba y salgo por el punto que queda libre abajo, y así hasta terminar la vuelta. Esta sería la última línea en color blanco en la vuelta de ida. Entonces damos la puntada y salimos por donde entramos. Repetimos el procedimiento de los dos colores anteriores, unir las dos líneas que ya habíamos bordado en el primer paso con puntadas rectas. Puntada recta arriba, puntada recta abajo, puntada recta arriba, puntada recta abajo, y así hasta terminar la vuelta. Si pueden observar, aquí esta parte está más angosta que esta, entonces vamos a tejer una vuelta de medio punto para emparejar. Hay que ir tomando desde el punto donde bordamos, hacemos un medio punto en el color blanco, un medio punto en el color rojo, un medio punto en el color beige, y así hasta terminar la vuelta. Miren, ya queda pareja. Terminamos ya de bordar. Ahora vamos a tejer con el color metálico. Ahora con hilo o cordón dorado vamos a tejer tanto en la parte inicial como en la final una vuelta de punto cangrejo, que es medio punto pero tejiéndolo hacia atrás. Hago una cadena, meto el gancho en el punto anterior, traigo el hilo hacia enfrente y cierro. Meto en el punto anterior, traigo el hilo hacia el frente y cierro. Y así hasta terminar la vuelta. Y así quedó ya nuestro brazalete tricolor. Si deseas darle un poco más de brillo, le puedes coser cuentas, botones, alguna pieza de bisutería, ya es a gusto tuyo. Y te muestro aquí cómo quedaría ya con las cuentitas que se le ponen. Estos son botones. Espero que te haya gustado esta manualidad. Nos vemos en el próximo video.